Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la unidad número 1 titulada Operaciones algebraicas. Vamos a recordar algunas operaciones y además vamos a aprender otras operaciones, otras cosas muy importantes sobre el álgebra. Como problema en la clase 1.1 tenemos la comunicación con símbolo, donde nos pide que efectuemos las siguientes operaciones. En el literal A nos dicen que debemos de encontrar el valor numérico de la expresión algebraica 2 por z menos 5. 2 por z menos 5. Esto de encontrar el valor numérico de una expresión algebraica ya lo hemos visto en séptimo grado, y esto cuando z valga 8, es decir, para encontrar el valor numérico de una expresión algebraica nos deben de dar el valor que toma la variable en este caso y sustituir ese valor en la expresión algebraica original, y así vamos a encontrar el valor numérico. De tal manera que si tenemos 2 por z menos 5, eso va a ser igual a 2 por z, pero z ahora toma el valor de 8. Entonces en lugar de z escribimos 8. Esto es la sustitución y escribimos lo demás que sigue en la expresión, que es un menos 5. Ahora hay que resolver estas operaciones. Aquí tenemos más por más y eso nos va a dar como resultados más. Signos iguales en la multiplicación nos da más. Y 2 por 8 es 16. Ahora después de 16 sigue un menos 5. Hacemos esta resta, 16 menos 5, y eso nos da como resultado 11. Entonces el valor numérico de 2 por z menos 5 cuando z vale 8 es 11. Ahí ya lo tenemos. Vamos ahora por el literal B. Vamos a resolver el literal B. En el literal B tenemos un producto de un binomio por un número, que es 3x menos 5 multiplicado por menos 2. Entonces, aquí en este caso lo que tenemos que hacer es este menos 2, este número, multiplicarlo por cada uno de los términos que está al interior del paréntesis. Lo mismo que nosotros hubiéramos dicho, cada uno de los términos que está al interior del primer paréntesis, multiplicarlos por el segundo número. Es lo mismo. Es lo mismo, no hay ningún problema. Esto también, por ejemplo, lo podríamos ver como menos 2 por el paréntesis 3x menos 5. Y ya ahora de esta forma, ya así se ve como comúnmente se trabaja en séptimo grado. Entonces vamos a desarrollar esta multiplicación. Lo que hemos hecho es aplicar propiedad conmutativa, cambiar el orden de los factores que estamos multiplicando. Recordemos que como factor se toma a un paréntesis. Entonces hay que multiplicar en primer lugar menos 2 por 3x. Multipliquemos signos. Menos por más nos da menos, es decir, cuando los signos son distintos en la multiplicación, dado que aquí es menos y aquí es un más, aunque no lo veamos, el resultado será negativo, será un menos. Ahora los números, 2 por 3, eso nos da 6. Y recordemos que aquí uno de los factores que estamos multiplicando lleva x, entonces hay que añadirle la x al resultado. Ahora vamos a multiplicar menos 2 por menos 5. Empecemos otra vez con los signos. Menos por menos nos da más, porque son signos iguales los que estoy multiplicando. Menos y menos. Entonces cuando multiplicamos signos iguales, el resultado nos da más. Y ahora los números 2 por 5 sería 10. Y aquí tenemos el resultado de la multiplicación del literal B. Ahora vamos al literal C. Aquí es una división en el literal C, y es la división del factor menos 8 más 4a entre 2. Y aquí lo que tenemos que hacer es repartir cada uno de los coeficientes numéricos entre el número 2. Eso es, como es una división, entonces hay que repartir. De tal manera que, por ejemplo, al desarrollarlo, aquí nos va a quedar menos 8 entre 2. Luego tenemos más 4 entre 2. Esto también se puede, 4a, perdón, 4a entre 2. Esto también se puede expresar como una fracción, que sería menos 8 más 4a. Esto es el primer paréntesis, todo dividido entre 2.
y de aquí se puede repartir el número 2, por ejemplo, menos 8 entre 2 más 4a entre 2. Y acá dividimos menos entre más, dado que este es positivo, nos da como resultado menos. Cuando los números tienen distintos signos y se están dividiendo, el resultado es negativo. Ahora los números 8 entre 2 nos da 4, es decir que el resultado de menos 8 entre 2 es menos 4. Luego tenemos aquí más 4 entre 2, eso es 2, y no nos olvidemos de colocar la letra A, porque no la podemos desaparecer así por así. Ahí sigue estando. Y en el literal D, nosotros tenemos que desarrollar esta operación combinada, que sería menos 6y más 15, ello dividido entre 3, más la multiplicación del factor 2x más 8 por menos 5. Esta sí ya es un poco más larga, combina muchos casos de operaciones algebraicas. Acá tenemos que tener mucha claridad de que este es un término y este es otro término. Es decir, lo que está acá por el momento no lo puedo mezclar a operarlo con lo que está acá. Aquí es una división y aquí es una multiplicación. Hay que resolverlo. Eso como primer paso. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es multiplicar o dividir según sea el caso. Aquí tenemos que dividir el primer término entre 3 como primer paso. Y sería, lo voy a hacer como fracción, menos 6y entre 3. Luego aquí tenemos más entre más, eso nos va a dar como resultado más. Y la siguiente división sería 15 entre 3. Ahora tenemos acá más. Ahorita lo estoy dejando indicado. Y luego tenemos que multiplicar, aquí ya hicimos la división. Ahora tenemos que multiplicar el 2x por el menos 5. Entonces lo voy a dejar indicado 2x por menos 5 más la siguiente multiplicación que sería 8 por menos 5 también. Solamente lo he dejado indicado, porque aquí como ya son más operaciones, lo mejor sería primero dejar indicadas las operaciones y luego desarrollarlas, porque si las vamos desarrollando de una sola vez y ahora que estamos comenzando con las operaciones a recordar, entonces nos podríamos confundir y ahora vamos a desarrollar las operaciones. Menos entre más, dado que aquí hay un más, eso nos da como resultado menos. Cuando tenemos números de distintos signos y se están dividiendo, el resultado será negativo. 6 entre 3 nos da 2 y no nos olvidemos de escribir la variable y. Entonces el resultado es menos 2y. Luego tenemos más 15 entre 3. Eso nos da como resultado 5. Ahora más, vamos a realizar la multiplicación. Ojo que aquí tenemos signos negativos. Vamos a hacer el análisis primero antes de decir que la respuesta va a ser más. Aquí tenemos más por más, nos da como resultado más, porque son signos iguales. Hasta aquí, hasta este momento tenemos más. Ahora, más por menos es menos. Un signo más multiplicado con un signo menos, por ser distinto, el resultado será negativo. Ahora multipliquemos los números. 2 por 5 es 10. Y no nos olvidemos de la x porque ahí está inmersa en esa multiplicación. Ahora acá de igual manera, más por más nos da más y más por menos, en este caso nos da menos. Signos distintos en la multiplicación nos da negativo. Y 8 por 5 es 40. Ahora vamos a reducir términos semejantes en casos de haber, es decir, las x con las x, las y con las y y los números con los números. En este caso no tenemos otra y, entonces la vamos a reescribir. También no tenemos otra x, la reescribimos. Y los números serían más 5 menos 40. Estos sí los podemos operar. Aquí tenemos una suma resta de números con distintos signos. Este es positivo, este es negativo. Por lo tanto, hay que hacer una resta del número que tiene mayor valor absoluto menos el menor. Quien tiene mayor valor absoluto en este caso es menos 40. Es decir, si nosotros le quitáramos los signos, viéramos que el número mayor sería 40. Entonces hay que hacer una resta 40 menos 5 manteniendo el signo del menos 40. Entonces tenemos menos 2y menos 10x
40 menos 5, eso nos da 35. ¿Qué signo le ponemos? El signo del número que aparenta ser el mayor, el que tiene mayor valor absoluto y es negativo. Entonces nos queda menos 35. Por último, puedo ordenar por orden alfabético. Me va a quedar menos 10x menos 2y menos 35. Y ese sería el resultado de la operación del literal D. Espero que con esto ya se nos haya refrescado la memoria sobre las operaciones algebraicas que vimos en séptimo grado. Ahora, para el caso del lapicito, no tenemos comprende porque solamente es una clase de puro repaso. Tenemos varios ejercicios. Por ejemplo, el número 1 les pide que identifiquen los coeficientes y las variables en los siguientes términos. Por ejemplo, para el literal A, el coeficiente se refiere al número. Entonces, el coeficiente es 3 positivo y la variable se refiere a las letras. Entonces, sería X. Ahora, en el literal C, por ejemplo, el coeficiente es menos 7 y las variables son M y N. Hay que hacer el literal B. Ya les ayudé con el A y el C. En el número 2 les pide que identifiquen los términos en las siguientes expresiones algebraicas. ¿Cómo identificamos términos? Separando por medio de los símbolos más y menos. Ahí empezamos aquí nosotros a correr y llegamos a un signo menos. Ahí nos detenemos. Este es un término, luego después del signo menos seguimos avanzando y este sería otro término. Es decir, que el literal A tiene dos términos. Ahora, por ejemplo, para el caso del literal B, nosotros pues lo que tendríamos que hacer es empezar aquí desde el primer término, 7b, nos encontramos con un menos, nos detenemos, eso indica que aquí hay un término, después del menos seguimos avanzando, llegamos hacia otro menos y este sería el segundo término y luego por último este otro término, es decir que el literal B tiene tres términos y ustedes tendrían que trabajar para el literal C. Luego en el número 3 les pide que sustituyan el valor de cada variable y determinen el valor numérico de cada expresión algebraica. Esto se parece al literal A que desarrollamos en la solución de esta clase. El número 4, el número 5, el número 6 también respectivamente con los literales B, C y D de esta clase que desarrollamos en la solución. Yo os recomiendo que trabajen literal A y literal B para el número 3, el 4 y el 5 y para el número 6 solamente el literal A. Ese sería su trabajo para esta primera clase.